Clase de fisiología de la termorregulación y fisiopatología de la fiebre. La fisiología, como es del conocimiento de ustedes, es una ciencia básica, biológica, experimental, fundamental para la formación del médico y cirujano. Y este tema es uno de los temas también muy importantes porque después del dolor, la fiebre es uno de los signos más frecuentes, particularmente de las enfermedades infecciosas de tipo bacteriano y de tipo viral. Como ustedes tomarán en cuenta, uno de los signos que tiene el coronavirus, la infección por el virus coronavirus, es la fiebre. Aquí tenemos un ventilador que su función, como ustedes saben, es remover el aire de una habitación para refrescarla. Una cosa similar tiene que hacer nuestra piel para regular la temperatura del cuerpo. Una frase motivacional de Jorge Luis Borges: planta tu propio jardín y decora tu propia alma, en lugar de esperar a que alguien te traiga flores. Esa es otra frase muy bonita. Cambia tus hojas, pero nunca pierdas tus raíces. Cambia de opinión, pero no pierdas tus principios. Recuerden ustedes que nuestros principios y valores son fundamentales en nuestra formación integral, y en estos países de América Latina hay una crisis profunda de principios y valores. Entrando ya en materia, aquí tenemos los rangos de las temperaturas en personas normales. Aquí está el rango normal, aquí está la escala en grados centígrados o grados Celsius, y aquí en este lado izquierdo está la escala en grados Fahrenheit. En nuestro medio guatemalteco, la temperatura que usamos es la temperatura en grados centígrados. El rango normal está comprendido aproximadamente entre el rango entre 36 y 37.5 según el lugar del cuerpo humano donde midamos la temperatura. Por ejemplo, en la boca, lo que se llama temperatura oral, el promedio es 37 grados, lo normal. En el recto o dentro del oído, que es una de las temperaturas más exactas, 37.5 es lo normal. Y luego, por ejemplo, en la piel de la frente o en la axila, la temperatura normal está entre 36 y 36.5. Aquí tenemos la estructura de la piel humana, que está formada por epidermis, que es la capa más externa, la dermis, y luego debajo de la piel tenemos una rica vascularización, o sea, muchos vasos sanguíneos. Llama la atención de que en la dermis los capilares tienen una forma como de horquilla o de asa para desempeñar su función de regular la temperatura, ganar y perder calor según sea el caso. Y luego tenemos el tejido celular subcutáneo y la grasa en la parte más interna. Es importante hacer mención que en la parte profunda de la dermis tenemos, en el tejido celular subcutáneo tenemos un plexo venoso, que es muy importante, y luego ese plexo venoso está relacionado con la arteria a través de lo que se llaman anastomosis arteriovenosas. A través de estas estructuras vasculares circula la sangre, y el flujo de sangre a través de la piel puede llegar, según sea el caso, hasta el 30% del gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco en una persona adulta es aproximadamente 5 litros. Y si a través de la piel fluye en un minuto el 30%, estamos hablando de 1,5 litros de sangre.
está fluyendo por la piel para desempeñar su función de regulación de la temperatura. Esta regulación de la circulación está mediada por el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático, a través de su neurotransmisor noradrenalina, provoca vasoconstricción y con eso es un mecanismo fisiológico para evitar la pérdida de calor. A través del sistema nervioso autónomo parasimpático y su neurotransmisor acetilcolina, juega un papel fundamental actuando sobre las glándulas sudoríparas y produciéndose el fenómeno de que se llama transpiración o sudoración, que cuando tenemos fiebre, como es del conocimiento de ustedes, sudamos porque el sudor a la hora de evaporarse se logra el mecanismo de la pérdida de calor. Lo importante es la temperatura central, porque a veces nosotros medimos la temperatura de la piel. Quiero aprovechar para mencionarles que hay algunas personas que afirman erróneamente que cuando uno tiene alguna infección viral, por ejemplo por el coronavirus, por mencionar un ejemplo, cuando uno está en el calor de la playa, eso puede ayudar a que se muera el virus. Eso es totalmente falso, porque nuestro cuerpo humano siempre mantiene una temperatura central de aproximadamente 37 grados, de tal manera que independiente de los cambios, si hay frío o si hay calor intenso, siempre la temperatura del interior del cuerpo va a ser prácticamente la misma, y entonces no es correcto afirmar de que el calor de una playa va a matar una bacteria o va a matar un virus. Acá tenemos entonces nosotros los rangos de valores que habíamos mencionado, que la temperatura más exacta que hay actualmente es la temperatura dentro del oído, que se llama temperatura óptica, que es aproximadamente normalmente de 37.5 grados. Después le sigue la temperatura rectal, que también es en promedio 37.5, y la temperatura en la piel y en la axila es la menos exacta, ¿verdad? Pero siempre el rango normal va comprendido aproximadamente entre 36 grados a 37.5 grados. Nuestro cuerpo produce calor y obviamente la producción de calor va asociada al aumento de la temperatura. Pero también hay mecanismos fisiológicos para perder calor, para que mantengamos nosotros nuestra temperatura normal en nuestro cuerpo. Tiene que haber un equilibrio entre el calor que se produce y el calor que se pierde. Y eso determina la temperatura normal de nuestro cuerpo, en promedio 37.5 grados centígrados. ¿Cómo se produce calor? Se produce por el metabolismo basal, que significa el metabolismo de nuestras células de nuestro cuerpo cuando estamos en reposo. También se puede producir calor por lo que se llama tiritona. Han visto ustedes que cuando a veces uno tiene fiebre, uno tirita, tiene escalofríos, pero también la tiritona significa contracciones musculares automáticas y relativamente frecuentes para perder calor. Por eso es que a veces cuando a través de este mecanismo uno puede perder calor. Pero también se produce calor por algunas hormonas, por ejemplo, las hormonas tiroideas pueden llegar a producir calor, entre otras. Aquí tenemos un esquema muy general de las partes del cuerpo que participan en la regulación de la temperatura. Hay una parte del sistema nervioso que se llama diencéfalo, donde hay una estructura que se llama hipotálamo. Ahí es donde está realmente el centro regulador de la temperatura del cuerpo humano. En última instancia, muchos medicamentos que bajan la fiebre, que se llaman antipiréticos, tienen que actuar a nivel de esa estructura donde hay lo que se llama un termostato para regular la temperatura.
Aquí está, por ejemplo, la relación que hay con los músculos, ¿verdad? Porque la actividad muscular produce calor, por eso cuando nosotros tiritamos por el frío, por ejemplo, es un mecanismo como el cuerpo está produciendo calor a la hora de estar uno tiritando. Los famosos calosfríos o escalofríos cuando uno tiene fiebre también es un mecanismo para perder calor. Tenemos también acá nuestras glándulas sudoríparas, que también depende del sistema nervioso autónomo parasimpático y que su efecto realmente es provocar la sudoración, ¿verdad? Aquí tenemos nuestras glándulas tiroideas que a través de las hormonas tiroxina también se asocia con la producción de calor. Y luego también tenemos las relaciones que tiene el hipotálamo con nuestra corteza cerebral, porque en forma voluntaria cuando nosotros tenemos calor, obviamente podemos encender un ventilador, podemos usar una ropa ligera, una playera, etcétera. Entonces hay fenómenos de tipo voluntario para buscar la forma de regular el exceso de calor. Aquí está, el calor se produce por los órganos o vísceras internas, el hígado, el cerebro, el corazón y el músculo. Obviamente cuando estamos haciendo ejercicio, el músculo juega un papel importante para la producción de calor. Y luego obviamente esa producción de calor se refleja en nuestra piel. Si nosotros nos tocamos nuestra piel cuando hacemos un ejercicio, obviamente la piel está un poquito caliente por ese flujo sanguíneo que hay en la piel. Nuestra piel tiene un efecto de un aislante en nuestra relación con el medio ambiente. Las estructuras que juegan un papel fisiológico como sistema aislante es la piel, el tejido subcutáneo y la grasa. Aquí llama la atención que, por ejemplo, el flujo sanguíneo a través de la grasa es 1/3 más lento comparado con otras partes del cuerpo y comparado con la piel y el tejido subcutáneo. Entonces, esas tres estructuras, pues, actúan como un aislante térmico. ¿Cómo pierde calor nuestro cuerpo humano de la superficie corporal? Puede perder realmente por radiación a través de ondas de calor. El 60%, o sea, el mayor porcentaje de pérdida de calor en forma fisiológica ocurre a través del mecanismo de radiación. También se pierde calor por evaporación. O sea, cada vez que una gotita de agua se evapora, estamos perdiendo calor. También se pierde calor por la conducción a los objetos, un 3%, y también se pierde calor por conducción a la atmósfera. Ok, nuevamente tenemos aquí que la pérdida principal de calor del cuerpo humano es a través del proceso de radiación de rayos infrarrojos. Es la principal forma fisiológica como normalmente perdemos calor. Aquí tenemos una ilustración donde estamos en una churrasquera y tenemos el globo terráqueo, nuestra Tierra, que es lo que hemos estado haciendo los humanos de todo el mundo, provocando lo que se llama el calentamiento global. Por eso es que nosotros estamos viendo en nuestro medio ambiente, en todos los países del mundo, esos cambios drásticos que hay de clima. A veces calores extremos en épocas que no debería de ocurrir esto. Aquí es una frase motivacional acá.
Está el escalón más bajo de la grada, que es no lo haré, es actitud negativa, o no puedo hacerlo. Pero ojalá que ustedes ya estén a partir del tercer escalón, cuando uno diga, quiero hacerlo, cómo hacerlo, trataré de hacerlo, puedo hacerlo y lo haré. Todos los humanos deberíamos tener esa actitud positiva de estar en el escalón más alto, de que todo se puede con voluntad. Aquí hay un gato que está dando pedazos de queso a los ratoncitos, y es porque están en campaña. Cuando los políticos están en campaña ofrecen todo, pero después las palabras se las lleva el viento. Un mensaje motivacional: aguaceros de lluvia de bendiciones para ti en este día, y que te salpique el amor, la paz y la tranquilidad a tu vida y a tu familia. Hoy desperté, me levanté de la cama, levanté los brazos, moví las rodillas, giré el cuello y todo me hizo crack. Conclusión: no estoy vieja, estoy crujiente. Aquí son uno de los aspectos que ya mencionamos en transparencias anteriores. Es el esquema de cómo se regula la temperatura. Ya dijimos que el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático juegan un papel importante en esta regulación, provocando vasoconstricción para conservar calor y vasodilatación para perder calor, ¿verdad? Y acá tenemos también las relaciones que tiene nuestro hipotálamo, que es el centro regulador de la temperatura corporal. Y a través de sus relaciones con la corteza cerebral uno puede buscarme. Ahí está una persona usando un abanico para refrescarse, ¿verdad? Bueno, hay una parte del hipotálamo que tiene un efecto más significativo en el control de la temperatura corporal, y es lo que se llama el núcleo preóptico del hipotálamo, ¿verdad? Y acá también quiero hacer énfasis que la glándula sudorípara, a través de su inervación parasimpática y de su neurotransmisor acetilcolina, tiene un papel fundamental en la sudoración. Cuando nosotros tenemos fiebre, por ejemplo, sudamos, y ahí está actuando de manera importante el sistema nervioso autónomo parasimpático a través de su, ¿cómo se llama? Quiero hacer énfasis. La sudoración es un fenómeno eminentemente colinérgico. Es la acetilcolina, el neurotransmisor que está implicado acá. ¿Dónde se detecta la temperatura? A través de unas estructuras que se llaman receptores sensoriales de la temperatura, que se llaman termorreceptores. Y una de las áreas más importantes es lo que se llama la zona preóptica del hipotálamo anterior. También el hipotálamo posterior juega un papel también importante, pero la estructura fundamental es la zona o núcleo preóptico del hipotálamo anterior. ¿Cómo se reduce o se pierde temperatura? Por vasodilatación. Aumenta la pérdida de calor hasta 8 veces. Y el otro mecanismo es la sudoración. Un incremento de 1 grado centígrado arriba de 7 aumenta la sudoración para eliminar hasta 10 veces la temperatura basal. ¿Cómo se puede incrementar la temperatura de nuestro cuerpo? Por vasoconstricción de la piel, por señales simpáticas provenientes del hipotálamo posterior. ¿Sí? Repitiendo, la vasoconstricción es un fenómeno eminentemente del sistema nervioso autónomo simpático, o sea que es un fenómeno adrenérgico. La piloerección también
es importante en los humanos. Cuando uno dice tengo los pelos de punta, es un mecanismo realmente para aumentar la temperatura. También se aumenta la producción de calor por la tiritona, por estimulación simpática y por la tiroxina, una hormona tiroidea. Es interesante que en los animales como los perros no tienen glándulas sudoríparas y entonces ellos, su piel está cubierta por pelo. Es el mecanismo que usan los perros para conservar y perder calor, es lo que se llama el fenómeno del jadeo. Existe lo que se llama el punto de ajuste en el hipotálamo. Se entiende por punto de ajuste este valor numérico de la temperatura en grados centígrados, que es el valor promedio normal de la temperatura central, 37.1 grados centígrados. O sea que el hipotálamo tiene que buscar mecanismos de retroalimentación para mantener ese punto de ajuste en un nivel constante. Podemos definir el punto de ajuste como el cociente que hay entre el cambio de la temperatura ambiental y la central, -1. También podemos hablar de un control conductual de la temperatura corporal. Bueno, eso pueden leer, esta es otra frase motivacional, la siguiente. Bueno, aquí hay un niño sorprendido. ¿Qué están haciendo con nuestro planeta Tierra? Aquí tenemos, está asustado el niño desde el 2007, esta diapositiva es del 2007. Empezó de manera muy significativa lo que se llama el calentamiento global, por eso que tenemos nuestro mundo como que fuera una bomba y una mecha que está cada vez a punto de, una mecha que está llegando al globo terráqueo y que está a punto de explotar. Bueno, aquí está ya entrando en materia lo que se llama el fenómeno de la fiebre, que es el aumento de la temperatura corporal por arriba de los valores normales. Mencionamos anteriormente que uno de los signos por los que más consultan los pacientes a los médicos es realmente, además del dolor, está el problema de la fiebre. Y es muy importante hacer mención de que la fiebre puede ser un signo importante de infecciones, pero no solo de infecciones bacterianas, sino también de infecciones virales. Es un error que a veces las personas solo porque tienen fiebre ya creen que es por una bacteria y empiezan a tomar antibióticos. Es un error a veces porque hay muchas enfermedades virales. De hecho, las enfermedades de las vías respiratorias superiores, el 85% son de tipo viral y que por lo tanto no requieren realmente antibiótico. Por ejemplo, el caso de la fiebre por el coronavirus, no se justifica el uso del antibiótico, a no ser que hayan casos de una complicación por neumonía, pero de lo contrario, una fiebre por un problema viral, se usa nada más los que se llaman antipiréticos, que son medicamentos para bajar el dolor. En este caso, el antipirético que se debe usar ahorita en la pandemia del coronavirus, el de elección, es lo que se llama el acetaminofén o el paracetamol. Hay dudas de usar ibuprofeno y diclofenaco porque hay los casos que han ocurrido en Italia de coronavirus, se ha demostrado que particularmente el ibuprofeno se ha asociado con la gravedad de las complicaciones del coronavirus. Entonces, para el aumento de la temperatura, la fisiopatología, ¿por qué hay fiebre y por qué se incrementa la temperatura por arriba de lo normal? Se debe a que en el momento que algunas células de nuestro cuerpo fagocitan o se comen a los microorganismos, se producen unas sustancias que se llaman pirógenos endógenos. Y esos pirógenos endógenos van a actuar a nivel del hipotálamo y es cuando se da el descontrol de la temperatura y el incremento de la temperatura que se llama
fiebre. Uno de los pirógenos endógenos es lo que se llama la interleucina, que lo que provoca es que cambia el punto de ajuste del hipotálamo que ya mencionamos y lo eleva a valores anormalmente altos. Hay un problema que se llama golpe de calor o insolación. A veces eso puede ocurrir cuando uno se expone al sol. Ocurre a veces con muchos escolares, a veces cuando el 15 de septiembre, por ejemplo, van a los desfiles y les da el sol de manera intensa. Puede dar lo que se llama insolación o golpe de calor y pueden llegar inclusive hasta desmayarse y puede estar en riesgo su vida por este problema. Entonces el golpe de calor es como lo dije anteriormente, es por exposición a altas temperaturas, especialmente en ambientes húmedos. En los puertos, por ejemplo, puede ocurrir eso muy frecuentemente, en especial en los niños pequeños. Cuando hay una actividad, si a eso agregamos que en ese ambiente húmedo de temperaturas altas hacemos actividad física, con mayor razón la pérdida de líquidos es mayor. Y también estamos perdiendo líquidos por sudoración y estamos perdiendo en la sudoración sodio y cloruro. El golpe de calor se llama insolación. ¿Qué síntomas y signos puede dar? Puede dar mareos, pueden dar vómitos, molestias estomacales, confusión mental, inconsciencia y puede llegar a un estado que puede hasta comprometer la vida, que se llama el shock o choque circulatorio por la pérdida excesiva de líquidos y por la pérdida excesiva de sudor, que puede provocar daños orgánicos especialmente en el encéfalo. ¿Qué debemos hacer? Primero, obviamente, recostar al paciente, poner un ventilador si eso es posible, y luego hidratarlo con soluciones intravenosas de preferencia. Aquí está en forma resumida todo el control de la termorregulación. Aquí ahorita vamos a hablar del lado opuesto, cuando la temperatura baja demasiado y puede haber problemas de las bajas temperaturas y los efectos que puede provocar. Vamos a ver unos ejemplos a continuación. Cuando alguien se expone a un frío intenso, por ejemplo, a 25 grados centígrados, se pierde la capacidad del hipotálamo de controlar la temperatura. Y a 34 grados empieza a disminuir importantemente. Eso puede provocar somnolencia y puede llegar hasta un estado de coma. Cuando hay la congelación de la piel y sus demás estructuras, puede provocar lo que se llaman sabañones en las orejas, en los dedos de las manos y en los pies, y también puede provocar hasta gangrena por la falta de riego sanguíneo, por la vasoconstricción intensa que provoca la exposición del frío intenso. Entonces el cuerpo se defiende, obviamente provocando vasodilatación como un mecanismo de defensa, pero a veces el frío es tan intenso que el mecanismo de defensa no puede superar esta problemática. Aquí tenemos el frío es intenso, por ejemplo, a nivel de los polos. Aquí tenemos un oso polar que está en uno de los polos. Y aquí está lo que se llaman los síntomas de la congelación, lo que se llaman sabañones. Vean ustedes cómo la vasoconstricción intensa por el frío puede disminuir el riego sanguíneo de manera importante y puede llegar a provocar hasta muerte del tejido, que se llaman necrosis del tejido, y eso se llaman sabañones. Efectos del cambio climático. Aquí tenemos la selección de Francia del año de hace varios 1959 y veamos el efecto del cambio climático. Ok. La selección de Francia en el año 2000. Todos son negritos. Lo que pasa es que hay mucha gente que fue importada de África y de otros lugares, ¿verdad?
En el año 2000 prácticamente casi todos los jugadores de la selección de Francia eran morenitos. Leer es como navegar en un océano de conocimiento, para no seguir navegando en el pantano de la ignorancia. Y yo le agregaría que más que leer, hay que estudiar. ¿Sí? Cuanto más leamos, cuanto más estudiamos, más vamos a aumentar nuestro conocimiento. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.